Hola gente de YouTube, aquí Fick Guzmán, deseándoles a todos un excelente día. Espero que se encuentren todos muy pero que muy bien. Antes de comenzar con el video, quiero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones para así poder llegar a muchísimas más personas. Para recordarles que el link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos a los saludos del video. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisy Alcaraz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Reencarnado en el mundo de Bloodsport. Onetim 3. 35. Los nuevos capitanes. Siguiente nota de la autora. Hola a todos, espero que estén bien. Como sugiere el título, estoy seguro de que ya se habrán dado cuenta de qué parte trata el capítulo de hoy. Hay 3 puestos de capitán vacantes, así que veamos si Kisin consigue uno de ellos. Como siempre, gracias por vuestro continuo apoyo. Términos de vocabulario. Vaca, vacamono, igual tonto barra idiota. Oni-sama igual gran hermano. Obasan igual tía Chapi igual el dulce para el alma más popular con una personalidad tierna y representado como un conejito. Ryoka igual mal, es, viajero, S, barra forasteros no asociados con el Seireite y Senzaikyu igual palacio de la penitencia barra palacio del arrepentimiento. Sekiseki igual piedra reductora de espíritu, un mineral especial con propiedades que le permiten repeler todo Reiryoku. Shakonmaku igual membrana protectora del alma. Una gran barrera esférica que rodea al Seireite y vaporiza cualquier Reishi que intente atravesar la barrera. Sokyoku igual castigo gemelo. Una alabarda gigante actualmente sellada en la colina Sokyoku y utilizada para ejecutar a los nefastos criminales de la sociedad de almas. Seijo Tokiorin igual bosque tranquilo de torres residenciales. El lugar de residencia de los miembros de la Central 46 que está completamente prohibido para todos excepto para los miembros de la Central 46. Daireiso Kairo igual gran galería del libro espiritual. Un depósito de todo el conocimiento y la historia de la sociedad de almas con acceso restringido a muy pocos. Incluso muchos capitanes desconocen su funcionamiento interno. Negación, negación. Un pilar de luz amarilla que los menos usan para envolver a sus camaradas y salvarlos. Dentro de la luz hay un espacio completamente aislado con el que no se puede interactuar desde el exterior. Auswalen, selección sagrada. Roba a la fuerza el poder de un Kinki y se lo devuelve al rey Kinki. Leyendo la historia. Cambio de escena. 888, escena clasificada M. XXX, hola, ¿cómo estás? Alguien en sus propios pensamientos, hola, ¿cómo estás? Espíritu de Zanpakuto hablando en la mente de un Shinigami, hola, ¿cómo estás? Oyou Ichigo toma el cuerpo de Ichigo y habla, descargo de responsabilidad. Bleach no me pertenece. Capítulo 35. La luz del sol caía sobre las calles del Seireite y generando un calor húmedo y caluroso que irritó un poco a los ya frustrados Shinigami que trabajaban y se movían de un lado a otro lidiando con las consecuencias de la rebelión de Aizen. Kisin también estaba un poco molesto mientras estaba sentado en su escritorio de la oficina mirando las pilas y pilas de papeles que se habían llenado en su mesa de madera de caoba. Dejó escapar un suspiro y sacó otra hoja de papel de la parte superior y comenzó a mirarla mientras pensaba profundamente sobre el estado actual de las cosas. Las cosas quedaron en desorden después del complot de Aizen, ya que el mando de la Central 46 había desaparecido por completo. Obviamente porque Aizen los había asesinado. Y dado que Aizen, Jin y Tosen eran originalmente capitanes del GOTE y 13, habían dejado un vacío en la cadena de mando al desertar y dejar esos puestos vacíos. Por lo menos, todavía había tenientes para las divisiones 3 y 9 que mantenían las cosas en movimiento, sin embargo, la 5 división en su conjunto estaba en ruinas. Si bien Inamori recuperó la conciencia después de ser tratada por Unohana durante un mes, su condición aún no era muy estable.
El lado positivo fue que ya no intentó suicidarse, pero debido al extenso lavado de cerebro de Aizen sobre su mente, todavía estaba en un estado de recuperación y no estaba en condiciones de reanudar sus deberes como teniente. Sin nadie al mando de la 5 División, todo su trabajo quedó suspendido en el aire, recolectando y apilando cosas sin control. Bueno, al menos ese era el caso antes de que se tomaran ciertas decisiones para solucionar este problema. Kishin suspiró y puso el documento que había firmado en la pila de documentos completados antes de tomar un documento de la pila de la 5ª División sin terminar y comenzó a revisarlo. TCH. Honestamente, no me sorprendería si la verdadera razón por la que Jin se unió a Aizen fuera simplemente para alejarse a molesto papeleo. Honestamente, qué fastidio. Tras comprobar que el contenido del documento cumplía con sus criterios, lo firmó y lo colocó en la pila de completados. Grifo. El sonido de su bolígrafo golpeando la mesa resonó en su habitación tranquila y silenciosa mientras se inclinaba hacia atrás y se estiraba, recostándose temporalmente en el suelo para mirar fijamente el techo. Ha pasado aproximadamente un mes desde la rebelión de Aizen. Con la Central 46 muerta, el capitán comandante tiene la siguiente autoridad más alta sobre el gobierno de la Sociedad de Almas. Según el capitán Ukitake, la reunión de capitanes que se llevó a cabo después de la deserción de Aizen discutió cuál sería el próximo plan de acción. Parece que R&D junto con un informe de inteligencia de Urahara confirmaron que tomaría aproximadamente 4 meses antes de que el Ogyoku despierte por completo para que Aizen utilice su poder para tener un efecto sustancial. Eso significa que solo quedan 3 meses para averiguar qué planea hacer Aizen y luego idear una estrategia para derrotarlo. Buscó un poco en su bolsillo antes de abrir su Denreishinki y miró la pantalla que actualmente monitoreaba el estado de Rukia. Tal vez debería haber enviado a Kiyone o Sentaro en lugar de ti, murmuró mientras observaba el punto en la pantalla que comenzaba a moverse en el mapa en miniatura que se mostraba y pensó en la misión de Rukia en el mundo de los vivos. Retroceso de hace 3 semanas, ojalá. Zumbido. Oye, muévete. Date prisa, este edificio no se va a arreglar solo. Oye, mira por dónde caminas. Asano, ¿te dieron el visto bueno para empezar? Las calles de Seireitei estaban llenas de gente corriendo de un extremo a otro mientras cada división hacía lo mejor que podía para mantenerse al día con la sobrecarga de trabajo que se les había asignado. Con la desaparición de la Central 46 y la desaparición de 3 capitanes, la cadena de mando quedó temporalmente en desorden. Mientras que, defensivamente, la Sociedad de Almas seguía funcionando con normalidad gracias al mando de Yamamoto, el marco interno de los negocios, la comunicación y otras cosas similares se encontraban en un estado de caos. Especialmente para la 3, 5 y 9 división. Kishin observó con indiferencia el estado de nerviosismo de todos mientras se dirigía a los terrenos de la 10ª división. Le había prometido a Toshiro que lo ayudaría a entrenar y por eso estaba tratando de cumplir su palabra, pero cuando llegó a dicha división frunció el ceño al notar la atmósfera sombría en el aire. Bueno, supongo que no se puede evitar todo lo que pasó. El humor de Toshiro probablemente esté afectando la moral de la división. Caminó hasta la habitación de Toshiro y llamó a la puerta anunciando su llegada antes de entrar, sin embargo, se detuvo y se tomó un momento para observar la vista que tenía ante él. Allí, sobre un escritorio bajo de madera, había montones y montones de papeles. Kishin se estremeció por dentro sintiendo un dolor de cabeza agonizante con solo mirar las hojas blancas. Asomándose por encima de las pilas aparentemente interminables había algunos mechones de cabello blanco puntiagudo que obviamente pertenecían a Toshiro. Luego, Kishin miró a su izquierda, donde vio a Rajiko acostada en un sofá con una mirada muerta en sus ojos y también había pilas de papeles a su lado. Supongo, llegué en un mal momento, comentó con curiosidad. Rajiko inmediatamente se despertó de su estado mental de carga y de inmediato se aferró a su brazo mirándolo con ojos suplicantes como si fuera una niña que vio a su salvador que la protegería de ser abusada por su padre. Kishin. ¿Estás aquí? Por favor, sálvame. Kishin se rascó el costado de la mejilla sin tener idea de a qué se refería Rajiko. ¿Salvarte de qué? Inmediatamente señaló con un dedo acusador los mechones de pelo blanco que sobresalían de detrás de una pila de documentos y dijo, de parte del capitán. Esto es un castigo y una tortura, te lo aseguro. Hay tanto trabajo por hacer. Uf. Solo quiero salir un rato y tomar una copa o dos, pero el capitán sigue obligándome a quedarme adentro para revisar estos agotadores documentos.
Ah, me voy a volver loca. Antes de que Kishin pudiera responder, Toshiro asomó la cabeza y miró fijamente a Ranjiku. Oye. Matsumoto. Vuelve al trabajo. Ranjiku inmediatamente produjo lágrimas falsas mientras pestañeaba mirando a Kishin. ¿Ves? ¡Qué mala! ¿No puedes convencerlo de que me deje salir un rato? O mejor aún, hacerle compañía. Solo por un día o dos. Kishin sonrió, claramente divertido y sacudió la cabeza ante la exasperación de Ranjiku antes de centrar su atención en Toshiro. ¿Qué ha provocado todo esto? No hay forma de que la 10ª división tenga tanto trabajo que hacer a menos que hayas estado descuidando tus deberes durante todo el año. Toshiro suspiró y tomó otro documento para examinarlo. Tienes razón. La 10ª división normalmente no tiene tanto trabajo, pero en la última reunión de capitanes me ofrecí como voluntario para encargarme de la mitad del trabajo de la 5ª división. Con Inamori inconsciente y sin un capitán que supervise las cosas, así como el escrutinio y la investigación de sus miembros, alguien tiene que hacerse cargo del trabajo. Ah, ¿sí? Así es como es. Sí, por cierto, ¿qué te trae por aquí? ¿No estás ocupado también? Kishin se encogió de hombros. Terminaré el trabajo de la 13 división más tarde. Vine porque te prometí que te ayudaría con tu entrenamiento, pero, Toshiro suspiró de nuevo y puso su mano sobre una pila de papeles. Lo siento, Kishin. Sé que fui yo quien lo pidió, pero no puedo dejarlo pasar o todo esto se convertirá en un verdadero problema más adelante. Ah, no te preocupes por eso. Parece que tienes las manos ocupadas. Mencionaste que solo te encargarías de la mitad del trabajo. Entonces, ¿quién se encargará de la otra mitad del trabajo de la 5ª división? Toshiro le dirigió a Kishin una mirada incómoda antes de aclararse la garganta y decir vacilante. El capitán Ukitake se ofreció a ayudar. Y durante un buen minuto la sala permaneció en completo silencio. Fue entonces cuando el sonido de Ranjiku cayendo al suelo resonó con un golpe sordo de derrota mientras ella comenzaba a quejarse de que ya no podía lograr que Kishin distrajera a Toshiro para que ella saliera a jugar ahora que sabía que la 13 división iba a asumir la otra carga de trabajo de la 5 división. Nuevamente Toshiro tosió para aclararse la garganta y dijo, ajá, por la expresión de tu rostro parece que Ukitake no te lo ha dicho todavía, supongo que ambos estaremos ocupados por un tiempo. Kishin se quedó mirando la pila de papeles que había sobre el escritorio de Toshiro antes de lamentarse de que su escritorio probablemente estuviera igual de lleno en ese momento. Con un fuerte suspiro, se dio la vuelta y abrió la puerta. ¿Por qué soy un teniente de nuevo y? Se quejó en silencio y comenzó su viaje de regreso a la 13 división dejando atrás a un derrotado Ranjiku y a un molesto Toshiro mientras el capitán comenzaba a gritarle a su teniente que comenzara a regresar al trabajo. En el momento en que Kishin regresó a la división, fue inmediatamente recibido por Jushiro. Shin-chan. ¿Has vuelto? Kishin notó la mirada nerviosa y vacilante en los ojos del capitán y supo de inmediato por qué, ya que acababa de terminar de hablar con Toshiro. Está bien, capitán. Ya he tenido noticias de Toshiro. La expresión facial de Jushiro se tornó culpable inmediatamente mientras intentaba hacer lo mejor que podía para disculparse. Lo siento. Shin-chan. Es solo que nadie más se ofreció a hacerse cargo del trabajo y no quería que Shiro-chan hiciera el trabajo de 2 divisiones completas, así que no pude evitarlo e intervine. No fue hasta que ya me ofrecí que me di cuenta de la carga que te impondría. Kishin simplemente agitó su mano en el aire, desestimando las preocupaciones de Jushiro. Está bien, capitán. Preferiría que no pusiera demasiada presión sobre su salud. Déjemelo a mí. Además, Toshiro es mi amigo, así que debo ayudar en lo que pueda. Jushiro dejó escapar un suspiro de alivio al notar que Kishin no estaba enojado con él. Luego se puso un poco más serio y dijo, Shin-chan. En la reunión de capitanes de esta mañana recibimos noticias de disturbios en el mundo de los vivos. Es decir, en la ciudad de Karakura. Aparentemente, se están perdiendo almas humanas. Se le pidió al teniente Abarai que investigara el asunto, pero como es un lugar bajo la supervisión de la 13 división, también quiero que envíes a alguien. Kishin frunció el ceño y pensó en un recuerdo de su pasado. ¿Almas perdidas? ¿Podrían ser los Bond? Entonces, ¿qué pasa si yo y? Se interrumpió al recordar que su carga de trabajo acababa de duplicarse. Jushiro se frotó torpemente la nuca sabiendo que Kishin estaba a punto de nominarse a sí mismo para comprobar el asunto, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo ahora. Lo siento, Shin-chan.
Sé que quieres investigar personalmente y definitivamente apoyaría tu decisión en tiempos normales, pero, la 13 División te necesita ahora mismo. El capitán en jefe me encargó que buscara en el complejo central 46, incluidos el Seijoto Kyorin y el Daireiso Kairo, para intentar descubrir cuál es el verdadero objetivo de Aizen. En mi ausencia, solo tú puedes dirigir adecuadamente la 13 División. Lamento dejar una responsabilidad tan grande sobre tus hombros. Kishin suspiró y miró al cielo. Ja. No, está bien. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su oficina. Enviaré a alguien de confianza para que investigue, capitán. No te preocupes por la división. Jushiro asintió con la cabeza en señal de agradecimiento mientras veía a Kishin alejarse. Gracias, Kishin. Kishin frunció el ceño mientras comenzaba a pensar en lo que Jushiro le acababa de decir sobre los disturbios que estaban ocurriendo en la ciudad de Karakura. Sin duda, pensaba que eran causados por los Bones. El problema al que se enfrentaba ahora era a quién enviar. ¿Debería enviar a Sentaro? No, quizás a Kiyone. TCH. Pero pensándolo bien, en realidad no confío en sus capacidades de lucha ni en su habilidad para manejar la situación. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos sintió que alguien lo derribaba al suelo. Uf. Ruido sordo. Gimió mientras yacía en el campo de entrenamiento cubierto de césped justo afuera de su oficina. Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando escuchó el familiar y alegre sonido de la voz de Rukia. Ja. Tus sentidos se han vuelto un poco embotados, Kishin. O tal vez yo simplemente he mejorado mucho. Un brillo travieso brilló en sus ojos mientras continuaba tendido en el suelo sosteniendo el lado izquierdo de su brazo con una mirada dolorosa en su rostro. Senpai, ¿por qué hiciste eso? ¿No sabes que yo también me lastimé cuando luché contra Aizen? Claro que no puedes ver la herida, pero aún tengo daño interno. Rukia inmediatamente sintió que la culpa la invadía mientras corría rápidamente hacia él. Kishin. ¿Estás bien? Lo siento, no lo sabía. No he estado cerca de la 13 División últimamente por culpa de Nii-sama y parecías estar bien cuando te vi la última vez, así que no pensé que todavía estuvieras herido y yo. Kishin sonrió ante su frenético discurso y de inmediato la interrumpió tirándola al suelo. ¡Ah! Gritó ella mientras él la sujetaba debajo de su cuerpo mucho más grande. Ve, engañaste, ¿no? Madre mía. Le besó los labios y miró fijamente sus fríos ojos violetas que brillaban con la gracia de la luna por la noche. Claramente estaba bien cuando nos conocimos en casa de Kukaku. Te enamoraste demasiado fácilmente, Asa-senpai. HMF. Te estás aprovechando de que me preocupa tu bienestar. Eso es hacer trampa. Intentó mantener una expresión seria y sin gracia, pero no pudo evitar su expresión seminerviosa por la cercanía de sus cuerpos, ya que los dos no habían estado tan íntimamente cerca en mucho tiempo. Sintió inconscientemente lo cálido y pesado que era, lo que hacía que su corazón latiera cada vez más rápido. Ja. Soltó una risa alegre y lentamente deslizó su mano izquierda hacia abajo agarrando su esbelta cintura para evitar que se moviera mientras continuaba. Tú eres quien me atacó primero, senpai. Vaca. Solo te estaba gastando una broma. ¿Quién iba a pensar que bajarías tanto la guardia? ¿Quién dice que bajé la guardia? Rukia susurró junto a su oído antes de lamerle la nuca. El cuerpo entero de Rukia se estremeció de inmediato de placer. Las cosas que Kishin podía hacerla sentir y desear, y con solo un toque aquí y una palabra allá. Su cuerpo se estaba calentando. Al instante recordó los días en que pasó su período de prueba viviendo en sus aposentos y pensó en las noches en que unían sus cuerpos en una pasión ardiente. Apretó los dientes y cerró los ojos sintiendo el creciente dolor entre sus muslos. Este idiota, puede hacer que lo desee tan fácilmente que es injusto, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, no. Recupérate, Rukia. ¿Todavía estamos afuera, por el amor de Dios? Kishin sonrió burlonamente al notar que ella se esforzaba por no reaccionar ante sus atenciones. Sus caderas temblaban en su mano sabiendo que quería estimulación, pero luchaba por mantener el control. Estaba a punto de deslizar su mano debajo de su cama cuando escuchó su voz mansa y tranquila. No, por favor. Aquí no. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todavía estaban al descubierto y que, si bien ella no rechazaba sus avances, tampoco se sentía cómoda estando tan expuesta a la vista del público.
Inmediatamente se mordió el labio con culpa y rápidamente la levantó en sus brazos. Lo siento, Rukia. Me dejé llevar, dijo en voz baja mientras los acompañaba a su oficina. Ella dejó escapar un suspiro de alivio cuando ambos estuvieron adentro y estaba a punto de reprenderlo ya que podrían haberlo visto. Sin embargo, cuando miró su escritorio y notó las interminables pilas de papeles, decidió renunciar a su comentario de regaño. Parece que ya está siendo castigado. Al ver la cantidad interminable de documentos sobre su escritorio, Kishin suspiró y bajó a Rukia con delicadeza. Su mente volvió al problema de la ciudad de Karakura. ¿Debería dejar que Senpai vaya? Pero, Renji está asignado allí. ¿Y si se acercan? Sigo sin confiar en ese tipo, e Ichigo también está allí, ¿y si ella e Ichigo se acercan? ¿Kishin? Rukia preguntó un poco preocupada al notar lo tranquilo y solemne que se volvía. La miró y sintió un fuerte deseo de mantenerla cálida y segura donde siempre pudiera verla, pero su razón luchaba contra sus emociones porque sabía que probablemente la asfixiaría si alguna vez actuaba en pos de poseerla. Odiaba sentirse tan inseguro cuando se trataba de ella. Quería mantenerla a salvo, pero no quería que ella lo odiara. Tenía miedo de asustarla con lo mucho que la necesitaba. Ella era su calor, desde que había probado ese calor, tenía miedo de volver a la oscuridad. De estar solo de nuevo. ¿Kishin? Dijo de nuevo mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Él miró hacia abajo y vio la Zanpakuto junto a su cintura y mentalmente recordó que ella también era una Shinigami y miembro del Gotei 13. Con un suspiro de derrota, entrelazó sus dedos con los de ella. Senpai odiaría que la mimara, ¿eh? Y supongo que la ayudé a entrenar. Apretó los dientes y preguntó de mala gana. ¿Te gustaría ir a una misión? Los ojos de Rukia inmediatamente brillaron ante la mención de ser enviada a una tarea. Con lo renuente que Kishin parecía a preguntarle al respecto, sabía que la misión representaba un cierto riesgo, pero como miembro del Gotei 13 y una persona del clan Kuchiki, quería demostrar su valía de cualquier manera que pudiera. Especialmente desde que Byakuya finalmente había confesado que realmente la veía y se preocupaba por ella como familia. Quería demostrar que era digna del nombre del clan a los otros miembros de la casa, ya que todavía había cierta disidencia sobre su adopción en el clan. Lo haré. Kishin frunció levemente el ceño ante su falta de vacilación. Todavía no te he dicho de qué se trata. Está bien. Lo haré de todos modos. Pero, no. Tú preguntaste primero, así que mi respuesta es sí. No hay vuelta atrás. Además, confías en mí, ¿no? Kishin gimió mentalmente y odió que ella hiciera preguntas como esas. Por supuesto que confiaba en ella, pero eso no disminuía ninguna de sus preocupaciones, temores, inseguridades y demás. Y además, no podía decir exactamente que no confiaba en ella. Estaba seguro de que se sentiría traicionada y herida si le decía eso. Estaba a punto de rechazar su oferta, pero cuando vio la mirada linda y decidida en sus ojos decidió tragarse sus dudas. Le apretó suavemente la mano antes de soltarla y tomar asiento junto a su escritorio. Está bien, ya que pareces tan ansioso por dejarme, entonces puedes irte, se quejó casi infantilmente. Rukia sacudió la cabeza divertida y se acercó a él. Oye, no seas así. Es solo una misión, ¿no? Dices que te voy a dejar para siempre. TCH. No hemos tenido tiempo a solas hasta ahora, pero estás muy ansiosa por aceptar la misión e ir. ¿No podemos pasar un día solo tú y yo? Rukia sonrió y tomó un trozo de papel de la parte superior de una pila alta en su escritorio mientras revisaba el contenido. Yo también quiero eso, pero todo este trabajo, creo que es mejor que no lo pospongas. ¿Qué te parece esto? Prometo pasar algún tiempo contigo sin importar lo que Nii-sama diga cuando regrese de la misión y cuando hayas terminado con todo este trabajo. ¿De acuerdo? Él se quejó un poco, pero asintió con la cabeza al final, al no tener otra opción. Está bien. Bien. Ella sonrió triunfante y dejó el papel frente a él. Entonces, ¿cuál es la misión? Todavía no me lo has dicho. Kishin simplemente miró el trozo de papel que Rukia puso frente a él y comenzó a leerlo mientras respondía. Tu tarea será supervisar la ciudad de Karakura para investigar un asunto relacionado con una anormalidad espiritual. Parece que últimamente hay algunos disturbios y se están perdiendo almas humanas. Renji ya fue enviado, pero el capitán Ukitake quiere que alguien de nuestra división vaya también, ya que la ciudad de Karakura es nuestra jurisdicción. Enviaría a Kiyone o Sentaro, pero, no estoy seguro de que puedan manejar la situación.
Además, resulta que conoces la ciudad mejor que nadie y también estás en... Hizo una pausa y refunfuñó, términos amistosos con Ichigo. Rukia le levantó una ceja y le preguntó. ¿No pareces feliz de que Ichigo y yo seamos amigos? No lo soy. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si le gustas? Rukia le dirigió otra mirada interrogativa. ¿No es por eso que somos amigos? No puedes ser realmente amigo de alguien si no te agrada. No, así no más. Pero ¿y si le gustas románticamente? Parece que pasas mucho más tiempo con él que conmigo, hasta viviste en su casa durante 3 meses. Rukia se rió levemente ante su comportamiento celoso. Kishin, eso fue solo 3 meses. Pero tú y yo, hemos pasado años juntos. Y. Sus mejillas se sonrojaron levemente mientras susurraba. Siempre te querré. Él se animó de inmediato ante sus palabras y estaba a punto de abalanzarse sobre su escritorio cuando ella sonrió traviesamente y evitó su mano, corriendo hacia el senkaimon elaborado personalmente en su habitación. Oye. Comentó tristemente. Ella simplemente sonrió y señaló la puerta. No tan rápido. Aún tienes trabajo que hacer. Y ahora yo también tengo trabajo que hacer. Prometo que pasaré tiempo contigo cuando regrese, pero con lo agitadas que están las cosas en la sociedad de almas en este momento, ambos deberíamos hacer nuestra parte y ayudar a que las cosas vuelvan a funcionar correctamente. Kishin suspiró y se acercó a su senkaimon para activarlo. Está bien. A veces eres demasiado diligente, senpai. Y a veces eres demasiado rebelde, Kishin. Ten cuidado, dijo mientras la miraba cálidamente. Lo haré, respondió ella mientras lo abrazaba con fuerza. Inhaló una larga bocanada de su embriagador aroma antes de lanzarse hacia el senkaimon. Fin del flashback. Mientras Kishin salía de sus pensamientos y recordaba lo que había ocurrido hacía unas semanas, recordó los mensajes y las actualizaciones que había recibido sobre la situación en la ciudad de Karakura de parte de Rukia y Yushiro. Rukia le enviaba actualizaciones de vez en cuando, mientras que Yushiro lo visitaba cada tanto para informarle de lo que había aprendido de Yoruichi. Los dos hermanos habían estado en contacto frecuente desde el incidente con Aizen. Entonces, supongo que tenía razón. Realmente fueron los Bount. Según Yushiro y Rukia, el líder de los Bount se llama Kariya-jin. Tienen poderes que se usan a través de algo llamado muñeca. Aparentemente, la situación está siendo manejada. La mayoría de los Bount han sido suprimidos, pero su objetivo no está claro. Tampoco puedo recordar cuál era. Esperemos que el incidente termine prematuramente. La sociedad de almas realmente no puede darse el lujo de dividir tanto su atención para lidiar con algo como esto mientras intenta reorganizar y reestructurar el orden y la cadena de mando aquí entre los 13 del Gotei. Quería ir a la ciudad de Karakura él mismo para tratar el asunto tan pronto como recibiera la confirmación de Rukia y Yushiro de que efectivamente eran los Bount los que estaban provocando problemas en la ciudad de Karakura. Con su nivel actual de poder, estaba lo suficientemente seguro de que, en una semana más o menos, exterminaría por completo a los Bount, pero con el caos en el Seireitei, su presencia todavía era necesaria aquí. Especialmente porque Ukitake pasaba la mayor parte de su tiempo en el salón secado por la lluvia para descansar de su enfermedad en el Daireso Kairo buscando pistas sobre cuál es el verdadero plan de Aizen. Con eso en mente, Kishin era el único que podía dirigir eficazmente la 13 división en ausencia del capitán. Por eso no le quedó otra opción que dejarle las cosas a Rukia. Aunque se mostraba reacio a hacerlo, ella había mejorado mucho como Shinigami y él confiaba en sus habilidades. Después de todo, no la había ayudado a entrenar a cambio de nada. Y aunque no le gustaba, a Renji también le habían asignado la tarea de ayudar a reprimir a los Bounce en la ciudad de Karakura. Con Renji y Rukia junto con Ichigo presentes en el mundo de los vivos, su poder combinado debería ser más que suficiente para enfrentar a los insurgentes. Justo cuando estaba a punto de guardar su Denrei Shinki, se detuvo y abrió mucho los ojos al darse cuenta de qué mapa estaba mirando. ¿Qué? ¿Por qué está Rukia en la sociedad de almas? Toc. Toc. La atención de Kishin cambió momentáneamente mientras giraba la cabeza hacia la puerta para ver quién había venido a visitarlo. Como era de esperar, era Yushiro. Agitó la mano en el aire para indicarle a su amigo que entrara y guardara su Denrei Shinki, pensando que investigaría el asunto más tarde. Cualquiera que fuera el caso, ya había confirmado que el alma de Rukia no había sufrido daños, así que en su lugar saludó a su amigo. Hola, ¿qué pasa?
¿Otro mensaje de Yoruichi? ¿Cómo van las cosas con los Bones? Yushiro inclinó la cabeza hacia un lado mientras observaba las pilas de papeles que había en el escritorio de Kishin, y aún así, Kishin estaba recostado en el suelo descansando como si no tuviera nada que hacer. ¿No estás posponiendo demasiado las cosas? Yushiro simplemente respondió. Kishin sonrió y señaló la pila de papeles etiquetados como completados, que era tan alta como la pila de papeles sin terminar. Ya terminé la mitad del trabajo. Creo que merezco un pequeño descanso. ¿Y entonces? ¿Por qué estás aquí? Yushiro se sentó junto a Kishin con una mirada curiosa en sus ojos mientras preguntaba. ¿No escuchaste? Kishin levantó una ceja confundido. ¿Escuchar qué? Bueno, ¿no sabes que el GOTY 13 tiene actualmente 3 puestos vacantes de capitán? ¿Y? Oh, supongo que aún no te lo han dicho. Oye, Yushiro. ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole vueltas al asunto? Ajaja, lo aprendí de ti. ¿Qué? Yo. No hago eso todo el tiempo. HMPF. Mira, pero cuando lo haces es molesto, ¿no? Es como probar tu propia medicina. Está bien, no hay necesidad de ponerse tan molesto por eso. Entonces, ¿por qué empezar a hablar sobre los puestos vacantes de capitán? Bueno, ¿no sabes que el GOTY 13 está buscando individuos capaces para ocupar esos puestos? Kishin frunció el ceño y se incorporó lentamente. Sí. Continúa. Luego Yushiro señaló a Kishin y dijo, bueno, escuché que te han nominado para tomar el examen de capitán. Kishin se quedó un poco desconcertado por esto. ¿Yo? ¿En serio? ¿Y quién exactamente me nominó? ¿Y de quién escuchaste eso? Yushiro simplemente sonrió con un poco de orgullo. No subestimes mi red de información. De todos modos, escuché que en una reunión reciente de capitanes se discutieron los puestos y cada capitán dio su opinión al respecto. Fue el capitán Ukitake quien te nominó y escuché que Toshiro apoyó la decisión. De hecho, escuché que varios capitanes aprobaron tu nombramiento, incluidos el capitán Komamura, el capitán Unohana y el capitán Kyoraku. Estoy bastante seguro de que pronto te dirán que visites la 1 División para que te hagan una prueba. Kishin simplemente parpadeó un par de veces antes de dejar escapar un muy relajado Yushiro se rascó el costado de la mejilla confundido. ¿A qué se debe esa reacción? No pareces muy emocionado. Kishin se encogió de hombros y miró el papeleo en su escritorio preguntándose si su carga de trabajo empeoraría aún más, sin embargo, un brillo brilló en las profundidades de sus ojos cuando pensó en reducir su carga de trabajo haciendo que su propio teniente hiciera el trabajo. Sin darse cuenta, una sonrisa oscura y traviesa se abrió camino en su rostro haciendo que Yushiro se alejara lentamente preguntándose qué tipo de plan malvado había pensado Kishin. Ejem. Yushiro tosió para devolver a Kishin a la realidad. De todos modos, escuché que no eras el único nominado. Esa información hizo que Kishin se pusiera un poco alerta, intrigado. ¿En serio? Bueno, hay 3 puestos vacantes. ¿Quiénes son los otros nominados? En realidad, Kinji es uno de ellos. Escuché que fue Toshiro quien lo recomendó. Kishin se sorprendió un poco y dijo en voz alta. ¿Kinji, No hay duda sobre sus capacidades, pero él es el comandante del cuerpo Kido. ¿Eso no significaría que el cuerpo Kido se integraría oficialmente en el GOTY 13 al igual que el Onmitsu Kido lo estaba en la División 2? Yushiro asintió. Así es. Es muy probable que eso suceda, pero incluso si ese es el caso, no es como si fuera un gran problema. Solo significa que el cuerpo Kido probablemente tendrá un papel más activo ahora con los acontecimientos de la Sociedad de Almas. Antes eran bastante reservados y aislados. Kishin asintió con la cabeza. ¿Es cierto, entonces, hay un tercer candidato? Sí, es cierto. Es alguien de la unidad de expedición de Onmitsu Kido. Escuché que es bastante hábil, aunque no tengo una conexión personal con él. Su nombre es Amaga Isusuke. ¿Alguien de la unidad de expedición, Kishin tenía una mirada reflexiva mientras recordaba a una persona con ese nombre durante su época como comandante de la fuerza de castigo en el Onmitsu Kido. Supongo que había alguien con ese nombre, pero no creo que lo haya conocido personalmente. Si mal no recuerdo, la unidad de expedición estaba en una misión a largo plazo explorando y exterminando Hoyous mucho más allá del distrito 80 de Rukonga y en las tierras salvajes. Su conversación fue interrumpida cuando una mariposa del infierno revoloteó lentamente en la habitación y voló en círculos en el aire frente a Kishin.
Yushiro parpadeó un par de veces antes de comentar. Hablando del diablo. Apuesto a que ese es el mensaje del capitán comandante sobre tu examen de capitanía. Kishin dejó que la mariposa se posara en su dedo y se tomó un momento para asimilar el contenido del mensaje antes de verla volar a lo lejos. Sí. Tienes razón. Parece que quieren llenar los puestos vacantes de inmediato. Yushiro asintió con la cabeza en señal de comprensión. Con todo lo que está sucediendo, cuanto más rápido se cubra la cadena de mando en cada división, más fluidas serán las cosas en el Seireitei. Kishin se frotó la nuca con fastidio. Prepararse para lidiar con Aizen, y luego la insurgencia de los Bones que ocurre justo en el medio, ¡qué fastidio! Yushiro, ¿ha habido alguna novedad con los Bones? Yushiro pensó un momento antes de asentir con la cabeza. En realidad, sí la ha habido. Aparentemente, los Bones fueron creados por alguien llamado Rantao. Ella era una Shinigami que había sido exiliada hace varios siglos precisamente por el incidente con los Bones. Su paradero actual era un misterio hasta hace unos días, cuando fue vista en la Sociedad de Almas. Dado que anteriormente fue exiliada de la Sociedad de Almas, su aparición aquí nuevamente es un delito capital y se nos ordenó arrestarla esta mañana. Mi hermana me dijo que no la tratara tan horriblemente. Kishin parpadeó ante el desarrollo inesperado y preguntó: Entonces, ¿dónde está ella? Bueno, como comandante de la Fuerza de Castigo, la encontré y la puse bajo custodia. Actualmente está encarcelada en el nido de gusanos. Pero no te preocupes, me aseguré de brindarle el alojamiento apropiado. ¿Eh? ¿Así que la capturaste, eh? ¿Te reveló algo sobre los Bond? Todavía no he tenido tiempo de interrogarla sobre eso. Recién la capturamos esta mañana. Como está en el nido de gusanos, no irá a ningún lado, así que tenemos tiempo para eso. Más bien, estaba más interesada en que te convirtieras en candidata a capitán. Pensé que vendría aquí para felicitarte primero. Además, no he tenido noticias de mi hermana mayor desde que me envió el mensaje sobre el tratamiento de Rantao, pero desde la última vez que hablamos parecía que las cosas iban bien. Estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. En cambio, deberías concentrarte en el examen de capitanía. Kishin frunció el ceño levemente y recordó su Denreisinki que mostraba el rastreador de Rukia en algún lugar de la Sociedad de Almas. Ya veo. Bueno, entonces es bueno si el incidente termina sin que se le saque toda la proporción. Yushiro asintió con la cabeza. Sí. Por cierto, ¿no deberías irte ya? Kishin echó un vistazo a sus papeles sin terminar y de inmediato se levantó atando su zanpakuto a su cintura. No se puede evitar. Confiaré en que Rukia pueda manejar lo que sea que esté sucediendo ahora. La veré después de reunirme con el capitán en jefe. Se enfrentó a Yushiro una vez más y comentó: Supongo que tienes razón. Probablemente no debería hacer esperar demasiado al capitán comandante, y cualquier cosa para evitar hacer el resto del papeleo. Dio un paso hacia afuera y le hizo un gesto con la mano a Yushiro. Deséame suerte. Yushiro se quedó mirando mientras Kishin desaparecía rápidamente. Una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. ¿Te deseo suerte? Como si la necesitaras. Deseo. El viento soplaba en el rostro de Kishin mientras atravesaba el Seireitei a una velocidad increíble. Su cabello ondeaba detrás de él mientras descendía lentamente hasta el suelo frente al cuartel de la 1 División. Cuando aterrizó sin hacer ruido, gracias a su entrenamiento durante su tiempo en el Onmitsukido, se tomó un momento para observar su entorno. Aunque el resto del Seireitei estaba bastante ocupado con gente moviéndose de un lado a otro con diversas tareas para mantener el orden después de todo lo que sucedió, parecía bastante tranquilo en el cuartel del capitán jefe. La entrada tenía una gran puerta doble de madera con las puertas abiertas. El suelo estaba embaldosado con piedras cuadradas que reflejaban el color del cielo azul claro. Un gran edificio con varias torres conectadas a través de puentes peatonales constituía el cuartel general principal de la 1 División. Muchos otros edificios más pequeños estaban alineados alrededor de los cuarteles principales designados como residencias de los demás miembros de la división. Kishin se tomó su tiempo para observar todo con atención, ya que solo había estado allí una vez y eso fue hace mucho tiempo. Se dirigió hacia el gran edificio del patio que estaba a la vuelta de la esquina del cuartel principal, tal como le indicaba el mensaje que le habían enviado. No tardó mucho en darse cuenta de que había una zona de césped bien cuidada frente a un edificio alargado con muebles decorativos de madera.
Un roble grande y de aspecto antiguo se erguía alto e inmóvil en el centro del patio, proyectando una sombra fresca en el suelo. Cuando Kishin pasó junto a él, no pudo evitar pensar en lo agradable que sería tumbarse debajo del árbol para echarse una siesta rápida con el calor que hacía fuera. Finalmente se paró frente a una gran puerta corrediza y estaba a punto de anunciar su llegada cuando escuchó la voz de Yamamoto desde el interior. Shigetsu Kishin. Teniente de la 13 División. Entre. Kishin respiró profundamente. Aunque no le importaba mucho la autoridad, pensó que probablemente sería mejor no enfadar al antiguo capitán comandante con comentarios ingeniosos, así que respondió respetuosamente. Disculpe, entonces. En el momento en que abrió la puerta, se fijó en todos los que ya estaban en la habitación. Sentados cerca de la pared del fondo estaban Yamamoto, Unohana y Byakuya. Aparentemente eran los 3 capitanes que estaban realizando la evaluación para el examen de capitán. Sentados frente a ellos estaban Kinji y una persona a quien Kishin no había visto antes. Su apariencia parecía ser la de un hombre de mediana edad. Probablemente era un Shinigami que ya había vivido varios cientos de años. Estaba bastante desaliñado con una leve barba incipiente y un cabello azul oscuro desordenado hasta la barbilla. Todavía usaban el Shyakuso estándar, pero lo que llamó la atención de Kishin fueron las 2 espadas atadas a su cintura. Una parecía una Zanpakuto estándar mientras que la otra tenía una empuñadura más peculiar. Kishin tampoco pasó por alto el hecho de que había un trozo de papel blanco que sobresalía del medio del Shyakuso de este individuo. Inmediatamente adivinó que esa persona era Amaga Isusuke, el otro candidato que tomaba el examen de capitán junto a él y Kinji. Así es como se ve. En realidad, no es muy impresionante. No es exactamente como me lo imaginaba. Salió de sus pensamientos cuando Unohana dijo: Teniente Shigetsu, por favor tome asiento. Está bien. Entonces no me hagas caso, respondió con indiferencia, sentándose a la izquierda de Kinji. Yamamoto se tomó un buen rato para observar en silencio a los 3 candidatos antes de hablar. Shigetsu Kishin. Amaga Isusuke. Tsunayashiro Kinji. Los 3 están aquí hoy debido a varios factores. Uno de ellos es el reconocimiento de sus habilidades y capacidades individuales que han ganado el reconocimiento no solo de sus pares, sino también de los oficiales de alto rango. Otro de ellos fue la presentación de sus nombres como candidatos potenciales para participar en el examen de competencia de capitán. Como saben, actualmente hay 3 puestos vacantes. No podemos permitir que esta situación persista. Especialmente con los eventos relacionados con Aizen Sosuke y la insurgencia de los Bones. Si bien los eventos relacionados con los Bones están siendo controlados y suprimidos, sigue habiendo disturbios menores y contratiempos en nuestros preparativos para planificar nuestro contraataque contra Aizen Sosuke. Los que supervisarán su examen son la capitana Unohana de la 4 División, la capitana Kuchiki de la 6 División y yo. ¿Hay alguna pregunta? Y hubo una pausa silenciosa en el aire mientras nadie hablaba o planteaba alguna preocupación. Sin embargo, Byakuya se tomó un momento para mirar a Kishin con sentimientos encontrados en sus ojos. Kishin simplemente le devolvió la mirada y levantó ligeramente su mano a su costado para saludar sutil y amablemente en la dirección del estoico capitán. Byakuya se sintió completamente incómodo al no tener idea de qué pensar más. Al principio no le importaba mucho Kishin. Luego, cuando Rukia comenzó a acercarse al teniente, comenzó a prestarle más atención. Luego, cuando Rukia fue encarcelada y condenada a muerte, se resintió con Kishin. Luego, cuando se enteró de la traición de Kishin a la Sociedad de Almas, decidió matarlo. Después de eso, se enteró de que Kishin y Rukia estaban saliendo y eso lo frustró y enfureció hasta lo más profundo de su alma. El problema fue que pronto se enteró de que Aizen era el que estaba detrás de todo y que Kishin le había estado dando pistas sutiles sobre esto y, al final, fue Kishin quien salvó a Rukia, no él. Por eso estaba realmente agradecido y apreciativo, pero eso hizo que fuera difícil enfrentar al teniente. Estaba teniendo dificultades para aceptar todo. Estaba empezando a aceptar y reconocer la posición de Kishin como teniente de la 13 División cuando, de repente, en la última reunión de capitanes, Kishin fue nominado para convertirse en capitán. Eso pondría a Kishin en un nivel similar al suyo. Luchó por aceptar este hecho y por eso se ofreció como voluntario para ser uno de los examinadores. Para ver por sí mismo exactamente cuán digno era Kishin como persona. Para ver si realmente estaba bien que permitiera que Rukia siguiera viendo al teniente rebelde.
Como nadie tenía nada que decir, Yamamoto comenzó inmediatamente el examen. Ninguno de los candidatos había tomado el examen juntos. En cambio, solo uno de ellos fue llamado a una habitación separada a la vez para ser interrogado por los 3 capitanes. Duró aproximadamente 1 hora por candidato. Cuando fue el turno de Kishin, respondió una serie de preguntas formuladas por los 3 capitanes. En el mejor de los casos, eran en su mayoría genéricas, aunque descubrió que Byakuya había hecho preguntas límite que casi parecían no tener nada que ver con ser un capitán, como lo que pensaba sobre los miembros de la división que viven juntos bajo el mismo techo, la efectividad de tener parejas en la misma división, si daría o no su vida para salvar a alguien románticamente cercano a él y otras preguntas extrañas por el estilo. Afortunadamente, Ana intervino para continuar con el examen mientras tosía e interrumpió suavemente. Bueno, creo que hemos obtenido suficiente información con nuestra investigación sobre el tipo de carácter que es el teniente Chigetsu. ¿Qué tal si pasamos a la prueba de habilidades prácticas? Yamamoto asintió con la cabeza. Bueno, entonces comencemos. Justo cuando Byakuya estaba a punto de levantarse y ofrecerse como voluntario para evaluar las habilidades de Kishin, fue interrumpido y momentáneamente sorprendido por Yamamoto, que se puso de pie primero. Ana también estaba algo sorprendida, ya que no esperaba que Yamamoto supervisara personalmente la prueba. Si bien no sería la primera vez que presenciaba al capitán en jefe siendo un participante activo, sintió que simplemente iba a mirar y observar desde un costado mientras Byakuya subía al escenario. Fue entonces que su vieja y sabia voz entró en los oídos de todos. Escuché del capitán Ana que luchaste contra Aizen Sosuke y saliste con pequeñas heridas. Además, Jushiro y el capitán Itsugaya siempre han hablado muy bien de ti, por lo tanto, me gustaría evaluar personalmente tus habilidades por mí mismo. Kishin sintió que su corazón se saltaba un latido en señal de precaución antes de volver a la calma. Se tomó un momento para observar detenidamente al capitán en jefe antes de cerrar los ojos y asentir sin dudarlo. Si el capitán Ukitake y el capitán Itsugaya han hablado también de mí, haré todo lo posible para no avergonzarme de sus palabras. Yamamoto levantó una ceja muy intrigado por la respuesta indiferente de Kishin. ¿Ah, sí? Quizás este jovencito sea tan extraordinario como Jushiro y el capitán Itsugaya lo han hecho parecer. No parece perturbarlo el hecho de que yo personalmente lo enfrentaré en combate. A menos que realmente sea un jovencito que simplemente se confía demasiado. Entonces averigüémoslo. Ojalá. En un instante, el viejo capitán desapareció de su lugar y se quedó de pie en el campo de entrenamiento abierto cercano. Su Aori quedó en la habitación y la parte superior de su Shiakuso ya estaba desnuda y colgando suelta alrededor de la cintura del capitán jefe. Kishin podía ver las innumerables cicatrices de batalla que estropeaban el endurecido cuerpo musculoso de Yamamoto. No había ningún atisbo de que el antiguo capitán fuera frágil o débil en absoluto. No. Más bien, el viejo capitán exudaba una presión de puro poder y una fuerza insondable. ¿Qué pasa? Ya he entrado en el campo. Ven, teniente Chigetsu. Muéstrame la razón por la que Jushiro ha hablado también de ti. Kishin se divirtió interiormente y también suspiró mentalmente. Jajaja, capitán Ukitake, jeje. Ya que le hablaste también de mí al capitán en jefe, no puedo decepcionarte. Sin perder el ritmo, él también apareció en el campo de entrenamiento, de pie frente a Yamamoto. Su zanpakuto ya estaba desenvainado frente a él. Entonces, si me perdona, capitán en jefe, usted es un oponente al que no podré contener. Yamamoto sonrió complaciente. ¿Ah, sí? Sí, si te resistes a mí, significaría que eres demasiado tonto para que te concedan el título de capitán. Silencio. El bastón de madera gigante que Yamamoto tenía en sus manos se desintegró al instante y reveló una katana con una funda morada en su interior. Sin perder tiempo, el viejo capitán sacó su zanpakuto y dijo, ven. Kishin sonrió y no dijo una palabra. Auge. Con un rápido y poderoso movimiento de piernas, llegó inmediatamente ante el capitán y lo cortó directamente con su espada. Yamamoto frunció el ceño e inmediatamente levantó su espada para contraatacar. Sonido metálico. El fuerte sonido del choque entre sus armas de metal resonó en el campo y llegó directamente a los oídos de Ana y Byakuya. Los dos observaban desde un costado con los ojos muy abiertos la impactante batalla que se estaba desarrollando.
Yamamoto había bloqueado el primer ataque de Kishin, giró su espada y golpeó directamente el hombro de Kishin, pero Kishin dio un paso más cerca con indiferencia y cortó contra la espada del viejo capitán. HM. Exclamó Yamamoto en silencio, impresionado momentáneamente por el movimiento audaz de Kishin. En lugar de esquivar hacia un lado o correr hacia atrás para evitar su poderoso ataque, Kishin había optado por igualar la velocidad y la fuerza del ataque de Yamamoto y acortar la distancia para preparar un contraataque. Oh. ¿Este mocoso cree que puede igualar el poder que hay detrás de mi velocidad y fuerza? Muy bien, veamos si es capaz. ¡Bam! Para sorpresa de Yamamoto, el golpe de su espada fue efectivamente neutralizado por el bloqueo ascendente de Kishin. Pero eso no fue todo. Debido a que Kishin dio un paso hacia adelante en lugar de hacia atrás, ahora estaba dentro del rango de corte del pecho de Yamamoto, por lo que si lograba asestar un golpe, podría causar un daño importante. Justo cuando Kishin deslizó su espada a lo largo del borde afilado y frío debajo de la zanpakuto de Yamamoto para apuntar al pecho del capitán jefe, Yamamoto sonrió y rápidamente retiró su espada para crear suficiente apalancamiento y espacio para luego bajar la empuñadura y hacer que su espada quedara completamente vertical. Exclamó Kishin un tanto sorprendido. Como deslicé mi espada a lo largo de su zanpakuto, impedí que empujara hacia abajo su espada para evitar que yo cortara su pecho, pero fue lo suficientemente rápido como para retirar su espada para darse el espacio adicional que necesitaba para luego defenderse con un bloqueo vertical. Además, aplicar suficiente fuerza y resistencia en la posición en la que estaba contra mí. No creo que Aizen hubiera tenido una oportunidad contra el capitán comandante en una pelea de espadas directa. Salió rápidamente de sus pensamientos y corrió hacia atrás para crear algo de distancia entre él y el viejo capitán, evitando con éxito la mano que Yamamoto usó en un intento de agarrarlo. Kishin entrecerró los ojos para enfocarse e inmediatamente se dio la vuelta para bloquear un golpe de espada en su espalda mientras el capitán principal había hecho shunpo justo detrás de él. Oh. ¿Eres lo suficientemente rápido para leer mi shunpo? Impresionante. Kishin sonrió y respondió con calma. Qué honor ser elogiado por el capitán comandante. Tin. Clan. Sonido metálico. Rápidamente intercambiaron varias docenas de golpes más antes de que Yamamoto señalara y dijera. Bakudo 61. Rikujo Koro. Kishin llevó su mano izquierda frente a su pecho y respondió con indiferencia. Bakudo 80. Soda Iseki. Banco de iglesia. Las 6 barras amarillas de unión fueron repelidas instantáneamente por un gran escudo circular azul alrededor del cuerpo de Kishin. Kishin luego cantó su propio hechizo mientras decía con calma. Bakudo 75. Gochutekan. Yamamoto, con una expresión facial indiferente, se apartó instantáneamente del camino antes de que los 5 pilares de hierro gigantes cayeran del cielo para inmovilizarlo. Oh. Parece que tu Kido es tan impresionante como tu Oh. Es solo un truco de salón. Nada digno de elogio, respondió Kishin con tranquilidad mientras se lanzaba una vez más a cortar la cabeza del capitán comandante. Su lucha duró unos minutos más antes de que volvieran a estar en la misma posición que antes, como si nada hubiera pasado. Yamamoto tenía su Aori y su bastón de madera gigante sentados de nuevo en medio de un Ana y Byakuya mientras Kishin se sentaba frente a ellos en silencio. Después de presenciar su combate con Yamamoto y con unas cuantas preguntas más de investigación y demostración de su conocimiento y habilidad en las 4 formas de combate Shinigami, los 3 capitanes habían llegado a la conclusión de que su habilidad en Zanjutsu, Ono, Akuda y Kido eran más que satisfactorias. De hecho, fue hasta el punto de que Yamamoto creía que solo Unohana y él eran superiores en Zanjutsu. En cuanto a Akuda, el viejo capitán creía que de todos los capitanes que alguna vez probó y presenció, solo él y el anterior capitán de la 2Da División, Shioin Yoruichi eran su rival. Lo mismo sucedía con su habilidad en O, pero lo que realmente asombró al viejo capitán fueron los logros de Kishin en Kido. Demostró un nivel de conocimiento en el arte no peor que el del actual comandante del cuerpo Kido, Kinji. Yamamoto creía que tal vez incluso su propia habilidad y comprensión del Kido estaban un poco por debajo de las de Kishin en este aspecto. No hace falta decir que, si el propio capitán comandante estaba tan asombrado, Unohana y Byakuya se quedaron un poco desconcertados y sin palabras. Byakuya más que Unohana cuando se dio cuenta de que Kishin era en realidad mucho más hábil y poderoso de lo que había imaginado en su mente. Cuanto más reconocía la fuerza de Kishin, más difícil le resultaba encontrar razones para mantener a Rukia alejada de él.
Realmente se sentía en conflicto por dentro. Si bien no era un requisito necesario para un candidato demostrar habilidad y conocimiento en las 4 formas de combate de Shinigami, el hecho de que Kishin lo hiciera y no solo fuera competente sino que incluso se destacara en las 4 fue algo gratamente impactante para los 3. Después, Kishin reveló la habilidad de su Shika y también demostró que había aprendido a manejar su Bankai. Otra hazaña que dejó a Byakuya un poco sin palabras mientras recordaba cómo descartó la posibilidad de que Kishin hubiera dominado la técnica cuando lucharon. Poco después, Kishin se sentó en silencio afuera del patio mientras esperaba la deliberación de los 3 capitanes en su discusión sobre sus resultados. Cuando estaba empezando a soñar despierto por aburrimiento, volvió a la realidad al oír el sonido de la puerta corrediza al abrirse. Yamamoto golpeó el suelo con su bastón y dijo: Shigetsu Kishin. Después de observar tus habilidades y deliberar sobre tu carácter personal, hemos decidido que por la presente quedas ascendido a capitán de la 3ª división. Kishin parpadeó varias veces para que la noticia de su ascenso se asimilara antes de inclinarse con respeto frente a los 3 examinadores en señal de gratitud. Gracias por la oportunidad, capitanes. Yamamoto gruñó y continuó. Monseñor, puedes unirte a los otros capitanes recién nombrados para obtener una ori de capitán hecho a medida. Chojiro les mostrará el camino a los 3. Habrá una reunión de capitanes por la tarde para anunciar a los 3 nuevos designados. No llegues tarde, capitán Shigetsu. Kishin asintió en respuesta y observó cómo los 3 capitanes se marchaban en silencio sin decirle una palabra más, aunque Byakuya le dirigió una mirada extraña, como si tuviera problemas para aceptar la situación. Kishin lo encontró bastante divertido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la voz de Kinji detrás de él. Kishin. ¿Entonces eres el capitán del escuadrón 3 o 5? Kishin se dio la vuelta y miró a su amigo con curiosidad y levantó una ceja. Ya que preguntaste por el 3 o el 5, eso significa que debes haber sido designado como el nuevo capitán del escuadrón 9, ¿eh? Y ni siquiera dudaste de que aprobé. Kinji se encogió de hombros. ¿Tú? ¿Reprobar? Si ese fuera el caso, entonces nunca habría tenido la oportunidad de pasar. ¿Y entonces? ¿Es 3 o 5? Kishin meneó la cabeza divertido y respondió. Es la división 3. ¿Eh? En realidad pensé que el capitán comandante te iba a nombrar como reemplazo de Aizen, pero supongo que no, ¿eh? Kishin lo miró con indiferencia. Estoy bastante seguro de que sé por qué el capitán comandante nombró a ese nuevo tipo, a Magari, como el nuevo capitán de la 5ª división. Ah, ¿sí? Entonces ¿te importaría compartirlo? La 5ª división sigue bajo investigación y se mantiene bajo estricta vigilancia. Amagai todavía era miembro del Onmitsukido y jefe de la unidad de expedición hasta hoy mismo. Eso significa que su pensamiento todavía está estrechamente vinculado al de un miembro del Onmitsukido. La mirada en los ojos de Kinji se iluminó cuando finalmente entendió a dónde iba la línea de pensamiento de Kishin. Ah, así que así es. El capitán en jefe quiere que Amagai continúe en secreto la investigación de la 5 división y elimine a todos los posibles traidores. Fue entonces cuando se escuchó la voz dócil y ronca de Amagai que se unió a la discusión. Ese sí, parece que ambos lo descubrieron. Jaja, me informaron de esa misión oculta después de aprobar el examen. Ah, y es un placer conocerlos a ambos. Por cierto, soy Amagai Susuke. Kishin y Kinji dieron una mirada rápida al nuevo capitán de la 5ª división antes de asentir con la cabeza en reconocimiento. Soy Tsunayashiro Kinji. El nuevo capitán de la 9ª división. Shigetsu Kishin. Capitán de la 3 división. Respondió de manera breve y concisa. Amagai se frotó torpemente la nuca, sintiéndose algo avergonzado mientras miraba a los 2 capitanes Shinigami mucho más jóvenes que tenía frente a él. Ah, bueno, parece que ambos ya se conocen bastante bien. Me disculpo si me estaba entrometiendo en su conversación de ahora. Me sorprendió un poco escuchar todo lo que pasó con Aizen Sosuke y la Sociedad de Almas. Espero no hacer el ridículo más tarde esta noche cuando el resto de los capitanes se reúnan. Antes de que alguien pudiera responder, fueron interrumpidos por la respetuosa voz de Sasakibe Chojiro. Ejem. Mis disculpas por molestarlos a ustedes 3, capitanes. Si me siguen, les mostraré dónde pueden elegir el diseño de la ori de su capitán. ¿Oh, se hará tan rápido? Preguntó Kishin con curiosidad. Chojiro asintió con la cabeza. Sí.
Todavía faltan varias horas para la reunión del capitán por la noche y, por lo tanto, después de elegir el diseño de tu Aori, lo coseremos de inmediato. Ejem. Por supuesto, no hay tantas opciones diferentes para elegir. Amagai se rió levemente y con una voz amable dijo. Bueno, entonces, ¿nos vamos? Ah, pero no quiero ser yo quien dé las órdenes ni nada por el estilo. Quise decir si nos vamos en una forma sugerente, amistosa. Ah, ahora me siento raro al decirlo. Jajaja, ¿estoy siendo demasiado atrevido con mis palabras? Oh, no, tal vez yo. Kisin simplemente ignoró las divagaciones de Amagai y agitó la mano en el aire. Divagas mucho. Amagai se quedó atónito por un momento ante el comentario de regaño de Kisin, a lo que Kinji rápidamente agitó su mano para disculparse por las duras palabras de su amigo. Ejem. No te tomes sus palabras en serio. Kishi, quiero decir que el capitán Chigetsu tiene una personalidad muy única. Jaja, con eso se fue caminando junto con Kisin siguiendo a Chojiro. En poco tiempo, los tres eligieron, diseñaron y obtuvieron su nuevo Aori de capitán justo a tiempo para la reunión de la tarde. En ese momento, Kisin, Kinji y Susuke estaban de pie justo afuera de la puerta del salón de actos del capitán en el cuartel de la 1 División mientras esperaban que Yamamoto los llamara. El nuevo Aori de capitán de Susuke era sencillo, de mangas largas y bastante estándar. Kinji, por otra parte, renunció a su Aori morado y ahora se puso el Aori de capitán con el símbolo de la 9 División en la espalda. El interior de su Aori de manga larga era de un morado oscuro. Debajo de él, conservaba su shiakuso negro estándar y llevaba una faja obi morada a juego atada alrededor de su cintura. Su bastón lo sostenía en su mano derecha y todavía llevaba las cuentas de oración negras alrededor de su cuello, pero ahora también lucía un anillo de color negro con una insignia morada del cuerpo Kido en su dedo anular derecho. Su largo cabello blanco fluía libremente por su espalda y le llegaba hasta la zona de la cintura. El atuendo de Kisin también tuvo algunos cambios leves. El más obvio fue la Aori del capitán con el símbolo de la 3 División en la espalda. Era de mangas largas, pero las tenía enrolladas hasta 3/4 partes del brazo que descansaba justo antes de la articulación del codo. El interior de su Aori era de color rojo carmesí como el de la sangre en lugar del típico verde primaveral que solía denotar la división. Su shiakuso negro ahora no tenía mangas debajo de su Aori y una faja obi de color rojo carmesí estaba atada alrededor de su cintura con su zanpakuto atada a su izquierda. Justo cuando Kisin dejó escapar un bostezo por esperar sin rumbo, el sonido de la voz de Yamamoto resonó desde dentro de las puertas cerradas. Entre. ¡Qué miedo! El sonido de las grandes puertas dobles de madera que conducían al interior del salón de actos del capitán se abrió lentamente, revelando una habitación cálidamente iluminada con una decoración de azulejos de madera. Yamamoto se encontraba en la cabecera de la habitación, mientras que los otros capitanes se encontraban a ambos lados en una fila perfectamente formada. Al mirar hacia la habitación desde la perspectiva de la entrada, el lado derecho más cercano a Yamamoto era Soifon. Luego, siguiendo esa fila, estaban Onohana, Byakuya, Kyoraku, Toshiro y luego Mayuri. Del otro lado de Yamamoto se encontraban Komamura, Kenpachi y Jushiro. La mayoría de los capitanes miraban con intriga a Kisin y a los demás mientras los tres entraban. Yamamoto continuó con su discurso. Después de una cuidadosa deliberación con otros 2 capitanes y yo como testigo, no encontramos problemas en las capacidades de los 3 capitanes recién nombrados. De ahora en adelante, el reemplazo de Ichimaru Yin como el nuevo capitán de la 3 División será Shigetsu Kisin. El reemplazo de Aizen Sosuke como el nuevo capitán de la 5 División será Amagai Susuke. Y finalmente, el reemplazo de Tosen Kaname como el nuevo capitán de la 9 División será el actual comandante del cuerpo Kido, Tsunayashiro Kinji. Kisin, Kinji y Susuke se quedaron de pie, incómodos, en medio de la sala con todos los ojos puestos en ellos después de que Yamamoto terminara sus presentaciones. Ahora era el momento de que ellos hicieran sus propias presentaciones. Kinji se sintió un poco nervioso al tener tantos capitanes mirándolo, así que se movió un poco incómodo en su lugar. Shusuke sintió lo mismo, sin embargo a Kisin realmente no le importó y dijo con indiferencia. Supongo que ahora soy un capitán, así que, gracias. Toshiro inmediatamente se dio una palmada en la cara, ya que había adivinado que Kisin sería completamente informal en su saludo. Pero incluso si sabía y esperaba eso, sintió que su amigo estaba siendo un poco, demasiado indiferente sobre todo el asunto.
Mientras tanto, Soifon apretó el puño con incredulidad ante la actitud de Kishin, conteniendo su comentario de regaño cuando notó que su personalidad no había cambiado incluso desde el momento en que sirvió bajo su mando en la 2D División. Byakuya simplemente mantuvo los ojos cerrados, sin siquiera echarle un vistazo a Kishin, ya que todavía estaba ordenando sus sentimientos sobre el asunto. Jushiro se frotó nerviosamente la nuca y echó un vistazo a Yamamoto esperando que el viejo capitán no se sintiera ofendido por el saludo de Kishin. Kyoraku estaba levemente divertido, Mayuri simplemente ignoró todo el asunto sin importarle, Ana sonrió levemente también levemente divertida, Komamura se quedó un poco sin palabras y Kenpachi sonrió con emoción, sintiendo ganas de pelear mientras recordaba que fue Kishin quien peleó y sobrevivió contra Aizen. Después del saludo de Kishin rompiendo el hielo, Kinji y Susuke se sintieron mucho mejor y dieron sus propios saludos. ¡Bam! Yamamoto golpeó el suelo de madera con su bastón y gruñó antes de decir: ahora que se han presentado, vengan y tomen su lugar entre nuestras filas. Comenzaremos una reunión de estrategia sobre Aizen Sosuke con los 13 capitanes presentes. Con las órdenes dadas, Kishin tomó su lugar, de pie, más cerca del lado de Yamamoto y frente a Soifon como el capitán de la 3 División. Junto a él estaba Amagai como el capitán de la 5 División, de pie frente a Ana, y Kinji se paró más abajo, entre Komamura y Kenpachi y frente a Kyoraku como el capitán de la 9 División. Las dos filas de capitanes ahora estaban igualadas con 6 de ellos a cada lado del capitán jefe. Una vez que todos estaban en fila, Yamamoto asintió con satisfacción y comenzó. Solo quedan aproximadamente 3 meses antes de que el Ogyoku despierte por completo, en los que Aizen Sosuke pueda hacer mal uso de su poder. Capitán Ukitake, explique lo que ha descubierto. Jushiro asintió antes de que su expresión se volviera solemne y dijera: durante el último mes he estado buscando rastros del Reiatsu de Aizen en el complejo central 46, incluidos el Seijoto Kyorin y el Beirei Kairo. Hace solo unos días finalmente encontré lo que creo que es el verdadero objetivo de Aizen. Estaba buscando información sobre Loken y las condiciones necesarias para crearlo. Todos en la sala fruncieron el ceño instantáneamente, pensativos, mientras Mayuri fue la primera en intervenir. ¿El Loken, dices? Ya veo, así que planea dirigirse al Palacio Real para matar al Rey de las Almas. ¿Y cuáles son las condiciones para crear tal objeto? Jushiro frunció el ceño al recordar la información que había leído. Requiere el sacrificio de 100.000 almas con una zona espiritual concentrada de al menos media milla espiritual de radio. La expresión de Toshiro se volvió seria cuando preguntó: ¿y dónde encontraría Aizen una zona espiritual tan concentrada? Jushiro dudó por un momento antes de responder: Pueblo Karakura, y durante un buen rato, nadie dijo una palabra, ya que todos se tomaron un minuto para asimilar la información. Kishin estaba repasando en su cabeza varias simulaciones diferentes sobre qué hacer exactamente con el asunto. El hecho de que Aizen siempre hubiera estado varios pasos por delante de él lo irritaba, pero eso era cuando estaba jugando en un campo de batalla que Aizen ya había preparado durante más de 100 años. Ahora que Aizen se había ido y ya no movía los hilos en el corazón del Seireitei, sintió que podría tener un poco más de impacto en los eventos venideros. No tenía idea de cómo se desarrollarían los eventos en el futuro, pero ahora que estaba profundamente involucrado en todo, pensó que no importaba mucho, ya que las cosas probablemente no se desarrollarían exactamente como en el manga o el anime. Bueno, no es que lo supiera con certeza, ya que nunca llegó tan lejos. La voz de Yamamoto atrajo la atención de todos y dijo con su sabia voz de anciano: no debemos dejar que Aizen Sosuke tenga éxito en su empeño. Con el poco tiempo que nos queda, todos debemos perfeccionar nuestras habilidades para prepararnos para la batalla que se avecina dentro de 3 meses. El objetivo de Aizen Sosuke es la ciudad de Karakura. Ya he pedido la ayuda de Urahara Kisuke para hacer los preparativos para transportar la ciudad de Karakura a un lugar remoto aquí en la Sociedad de Almas creando un Tenkaiketsu. Mayuri se estremeció ante la mención del nombre de Urahara y dijo con irritación: HMPF. Pensar que necesitaríamos la ayuda de ese hombre rebelde y despreciable. ¡Qué molesto! Todos miraron a Mayuri con extrañeza, pero por lo demás ignoraron su comentario. Yamamoto continuó: una vez que esté listo, cambiará la ubicación de cualquier cosa dentro de una milla espiritual hacia adentro con otra ubicación. El plan es que el capitán Kurotsuchi junto con el resto del Departamento de Investigación y Desarrollo creen una ciudad Karakura falsa para reemplazar la real.
Hasta el momento en que esté terminado, tendremos que estar alerta ante cualquier movimiento que haga Aizen Sosuke. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que agregar? Durante un largo minuto nadie dijo nada, por lo que Yamamoto estaba a punto de terminar la reunión, sin embargo fue entonces cuando Kishin intervino. ¿Es este el mejor plan? Todos dirigieron su atención hacia él con las cejas levantadas. ¿Ah, sí? ¿Tiene algo más en mente, Capitán Chigetsu? Preguntó Yamamoto. Kishin simplemente asintió y continuó con indiferencia. Si el plan es fortalecer nuestros propios poderes de combate y esperar para enfrentar a Aizen en 3 meses en la ciudad Karakura construida falsamente, entonces creo que deberíamos reconsiderar cuidadosamente nuestra estrategia. Kyoraku levantó ligeramente su sombrero de paja mientras miraba con curiosidad a Kishin. ¿Ah, sí? ¿Ya pensaste en una contraestrategia, Capitán Chigetsu? Sí. En primer lugar, ¿por qué Aizen necesitaba el Ogyoku y qué está haciendo en Hueco Mundo ahora mismo? Mayuri dio un paso adelante y respondió. Obviamente, está esperando usar su poder para fortalecer a los menos bajo su mando. Al menos ese es el consenso al que yo y la molesta mosca zumbadora que es Urahara Kisuke hemos llegado. Kishin asintió con la cabeza. Eso suena bien, pero si ese es el caso, ¿exactamente qué tan poderosos serán sus subordinados? Si nos enfrentamos a él y a su ejército en el mundo de los vivos, ya sea en la falsa ciudad de Karakura o no, la liberación de todas nuestras energías espirituales dejaría un efecto dañino duradero en el mundo. ¿No sería mejor enfrentar a Aizen en Hueco Mundo donde podemos desatar todo el poder de nuestras habilidades sin reservas? Un destello de comprensión brilló en los ojos de todos mientras se tomaban un momento para considerar las palabras de Kishin. Yamamoto gruñó y preguntó. Entonces, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Kishin se tomó un momento para mirar al resto de los capitanes antes de responder. Cuando recién me había unido a la 13 División como su teniente oficial, Central 46 me otorgó permiso para estar destinado en la ciudad de Karakura durante 2 meses. ¿Y qué? Preguntó Soifon con curiosidad. Kishin frunció el ceño y continuó. Quizás todos recuerden una ocasión en la que me quedé más tiempo del debido en el mundo de los vivos. Mayuri asintió. Sí. Ese idiota de Akon te había enviado a la mariposa del infierno equivocada para llevarte al Dangai donde te habían perseguido los Kototsu. En serio, pensar que lo tengo a cargo como vicepresidente del departamento de I+D. Cometer un error tan amateur. Kishin sonrió y negó con la cabeza. Si bien no está mal que Akon haya enviado a la mariposa del infierno equivocada, los eventos que llevaron a esa situación fueron orquestados por Aizen. ¿Qué? Todos exclamaron en estado de shock ante la revelación que Kishin acababa de revelarles. Capitán Chigetsu, ¿podría explicarnos más detalles? Preguntó Kyoraku con curiosidad. Tenía pensado hacerlo. Después de entrar en el Dangai, fui perseguido por los Kototsu, sin embargo, apareció un portal ante mí que conducía a Hueco Mundo. Allí me encontré con unos Hoyous poderosos conocidos como Arrancars. Una vez más todos exclamaron en estado de shock. Los ojos de Mayuri se abrieron de par en par con pura alegría y emoción mientras murmuraba. Arrancar, arrancar, arrancar. Ja 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 ja. Así que te encontraste con un arrancar. ¿Cómo te atreves a no traerme uno para que experimente con él? Kishin ignoró el comentario de Mayuri y continuó. Los arrancar que encontré eran poderosos. Su poder no era menor que el de un capitán. También es posible que haya algunos que ejerzan un poder aún mayor que el de un capitán. La imagen de Ulquiorra apareció en su mente mientras decía eso. Jushiro frunció el ceño y se frotó la parte inferior de la barbilla, sumido en sus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que estás sugiriendo? El arrancar que encontré se hacía llamar espada, simbolizado por el número 8 en su cuerpo. Ahora bien, no estoy seguro exactamente de lo que esto significa, pero si tuviera que adivinar, asumiría que aquellos que están etiquetados como espada representan las fuerzas más poderosas del ejército de Aizen. Ahora imagina qué tipo de poder obtendría una espada bajo la mejora del Ogyoku. Incluso si transportamos la ciudad de Karakura a la sociedad de almas, una batalla con los espada en el mundo de los vivos solo resultará en un mayor número de muertes para los civiles cercanos en las ciudades circundantes. ¿Por qué no dijiste eso antes? ¿Por qué mentiste sobre tu ausencia cuando estabas en juicio con Central 46? Preguntó Soifon con cautela. ¿No era obvio? Seguramente ya no es un secreto. Ya me había dado cuenta del verdadero carácter de Aizen hace mucho tiempo, incluido el poder de su Kyoka Suigetsu.
Fácilmente organizó el incidente de las almas desaparecidas hace 110 años y libró a la sociedad de almas de 6 capitanes, 4 tenientes y el anterior comandante del cuerpo Kido. Fácilmente engañó a Akon para que me enviara una mariposa del infierno equivocada y me dejó varado en Hueco Mundo. Mató a Central 46 sin que nadie se diera cuenta y movió los hilos detrás de la reciente ejecución que tuvo lugar. ¿Tiene sentido ahora por qué no me presenté y dije nada en ese momento? Soy Fon y todos los demás permanecieron en silencio porque no podían discutir esa lógica. Al final, quedó claro que Aizen los había engañado y jugado con ellos durante más de 100 años, mientras que Kishin fue lo suficientemente perspicaz como para ver el verdadero carácter de Aizen. No tenían derecho a cuestionar sus acciones durante esos tiempos. Yamamoto gruñó para llamar la atención de todos y volvió a centrar la conversación en el asunto en cuestión. Capitán Chigetsu. A la luz de los acontecimientos relacionados con Aizen Sosuke, todas las partes afectadas e involucradas de forma involuntaria, directa o indirecta ya han sido perdonadas. Sugiero que todos sigan adelante. ¿Cuál es su sugerencia ahora que ha compartido con nosotros la verdad de los acontecimientos ocurridos durante su estadía excesiva en la ciudad de Karakura? Kishin miró al capitán comandante y dijo, ¿qué pasa si atacamos a Hueco Mundo antes de que Aizen llegue a la ciudad de Karakura? Todos se quedaron desconcertados por su respuesta mientras pensaban en la verosimilitud de su sugerencia. Soifon frunció el ceño y comentó, Hueco Mundo es enorme. ¿Exactamente qué tan lejos y durante cuánto tiempo tendríamos que buscar antes de encontrarlo a él y a su ejército? Kishin agitó la mano en el aire desestimando su comentario. Es un buen punto, sin embargo, sabemos que Aizen se ha apoderado de Hueco Mundo. Eso significa que ha derrotado al dios rey de Hueco Mundo, el antiguo Bastolor de Barragán. Estoy dispuesto a apostar que se ha instalado en el castillo de ese antiguo Bastolor. De hecho, estoy seguro de ello, ya que parece ser el lugar donde los espadas se habían instalado, según la información que obtuve de mi breve encuentro con ellos. Mayuri abrió mucho los ojos con un poco de emoción al pensar en explorar un lugar así. Las Noches, si mal no recuerdo, es el nombre de la residencia de ese antiguo Bastolor. Jejejeje. Jajajaja. Excelente. ¡Qué excelente! Nunca había estado allí antes, jajaja. Me pregunto exactamente qué tipo de tesoros ocultos encontraría en un lugar así. Todos ignoraron a Mayuri y continuaron pensando en la idea de Kishin. ¿Qué pasa con la sociedad de almas? No puede quedar desprotegida. ¿Y si Aizen se entera de que entramos en Hueco Mundo y decide dirigirse directamente a la ciudad de Karakura? Estaríamos atrapados en la tierra de los Hoyous mientras él continúa libremente con su plan. Komamura expresó sus dudas. Kishin respondió. Es por eso que tendríamos que dividir nuestras fuerzas. Sugiero que el capitán Okitake y el capitán en jefe permanezcan aquí en la Sociedad de Almas para supervisar las cosas y también para vigilar la ciudad de Karakura cuando sea transferida aquí. Luego sugiero estacionar varios tenientes en el mundo de los vivos para supervisar la falsa ciudad de Karakura en caso de que Aizen aparezca allí. Pueden transmitir esa información aquí a la Sociedad de Almas, lo que permite que el capitán en jefe y el capitán Okitake respondan en consecuencia. No olviden que Urahara Kisuke y Shioin Yoruichi también residen en el mundo de los vivos. En cuanto al resto de nosotros, los capitanes, propongo que todos entremos en Hueco Mundo y luchemos contra Aizen en las noches. Aparte de eso, los Visorek también están en el mundo de los vivos, pero probablemente no deberían revelárselo al capitán jefe y a los demás todavía. Toshiro lo pensó por un largo momento antes de preguntar. ¿No es eso un poco arriesgado? No tenemos una manera de entrar y salir rápidamente de Hueco Mundo. En el momento en que entremos en Hueco Mundo, estoy seguro de que Aizen se habrá dado cuenta de nosotros. Es posible que se dirija directamente a la ciudad de Karakura justo después, lo que nos dejaría varados. Kishin asintió con la cabeza. Sí, es una posibilidad. Por eso sugiero que el capitán Kurotsuchi y Urahara Kisuke trabajen juntos para ver si pueden descubrir cómo abrir una garganta como lo hacen los Hoyous. Si podemos obtener acceso a esta técnica, entonces viajar entre Hueco Mundo y otros reinos será fácil. Mayuri intervino inmediatamente con un tono de voz insultado. Me niego. Imposible. Me estás pidiendo que trabaje codo a codo con ese hombre como si necesitara su ayuda para descifrar algo como la garganta. Ja. Como si necesitara ayuda para algo así. Ah, ¿sí? Es así, capitán Kurotsuchi. Entonces, quizás ya tenga una idea de cómo funciona.
El rostro de Mayuri se puso inmediatamente rojo mientras señalaba con el dedo acusador a Kishin. Silencio. Ya sea que lo haga o no, no necesito decírtelo. HMPF. No olvides que solía ser uno de mis subordinados. Deberías mostrarme un poco más de respeto y actuar con humildad frente a mí. Kishin simplemente sonrió y continuó sarcásticamente. Está bien, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Estás seguro de que puedes descubrir cómo funciona una garganta por tu cuenta? Una gota de sudor nervioso rodó por el costado de la cara de Mayuri mientras cruzaba los brazos y miraba hacia otro lado. HMPF. Eres un plebeyo. Insultas mi inteligencia. Podría resolverlo en un santiamén si realmente quisiera, ejem. Sin embargo, sigue siendo así que gran parte de mi tiempo está siendo ocupado por crear la falsa ciudad de Karakura. Dividir mi atención en dos proyectos importantes es ineficaz e ineficiente. ¡Bam! Yamamoto golpeó el suelo con su bastón, atrayendo la atención de todos hacia el frente. ¡Basta! Capitán Chigetsu, si bien su plan tiene cierto mérito, sigue siendo que no es factible sin la flexibilidad de viajar entre reinos, por lo tanto, hasta nuevo aviso, archivamos esta discusión y continuamos con nuestro plan actual. Habiendo dicho eso, hay otro asunto que debe abordarse. Ukitake frunció el ceño e involuntariamente dijo. Los Bones, correcto, respondió Yamamoto. Con el caos que dejó la traición de 3 de nuestros capitanes, la insurgencia de los Bones nos ha causado un pequeño dolor de cabeza. Si realmente queremos concentrar todo nuestro poder y concentración en detener a Aizen Sosuke, entonces debemos poner fin rápidamente a los Bones de una vez por todas. Justo ayer recibí la noticia de que los Bones lograron colarse en la Sociedad de Almas y actualmente están escondidos en algún lugar de las afueras del Rukongai. Las orejas de Kishin se animaron ante esa información e inmediatamente pensó en Rukia. ¿Los Bones llegaron a la Sociedad de Almas? Eso explicaría el regreso inesperado de Rukia que vi en Miden Reisinki. TCH. Yushiro no mencionó este dato. Yamamoto volvió a concentrarse y continuó. Consiguieron escapar de un enfrentamiento contra los miembros de la 2 y la 7 división en las afueras de Rukongai. Además, hemos recibido información de que un exmiembro desertor de la 11 división, Ichino Semaki, se ha puesto del lado de los insurgentes. Quiero que todos los capitanes permanezcan alerta. Capitán Soifon, haga que sus tropas vigilen las 4 entradas cerradas al Seireitei. Sí, respondió inmediatamente Soifon. Yamamoto se volvió hacia Kishin y le ordenó. Capitán Chigetsu, debe buscar a los Bount en el distrito norte de Rukon. Capitán Tsunayashiro, debe buscar a los Bount en el distrito oeste de Rukon. Capitán Itsugaya, debe buscar a los Bount en el distrito este de Rukon. Capitán Kuchiki, está a cargo del distrito sur de Rukon. Si encuentra a alguno de los Bount, debe ejecutarlo en cuanto lo vea. Sí, respondieron Kishin y los otros capitanes. Yamamoto gruñó en señal de aprobación y golpeó el suelo con su bastón. Entonces, terminemos la reunión aquí. Kishin se dirigió inmediatamente hacia la puerta, pero varios capitanes que se acercaban a él lo detuvieron por un momento. Jushiro fue el primero en felicitarlo por su ascenso a capitán mientras sonreía y decía amablemente. Shin-chan. Ah, supongo que ahora será capitán Chigetsu, ¿no? Jajaja, felicitaciones. Sabía que podías hacerlo. Capitán Ukitake, esto solo fue posible porque usted me lo recomendó. No, en absoluto. Después de todo lo que ha pasado y con tu nivel de habilidad individual no había nadie más adecuado que tú para asumir el papel de capitán. La verdad es que estoy un poco triste de que ya no serás mi teniente, pero me alegra que te hayan dado un rango digno de tus verdaderas capacidades. Kishin se frotó la nuca con cierta vergüenza. De todos los capitanes del GOTEI 13, él respetaba más a Ukitake porque todavía lo veía como una figura paternal para él. Capitán, fue un honor servir bajo sus órdenes. Ukitake parpadeó varias veces ante el tono avergonzado de Kishin y soltó una risita. Jajaja, para nada, capitán Chigetsu. El honor fue mío, de hecho. Kishin asintió antes de pensar en la pila de papeles que todavía quedaban sobre su escritorio y, una vez más, se frotó torpemente la nuca. Por cierto, capitán Ukitake, con respecto a los papeles. Me temo que todavía queda la mitad. Lamento no haber podido terminarlos todos. Jushiro se rió de nuevo. Jajaja, no te preocupes por eso. Era inevitable.
Estás haciendo mi trabajo además del trabajo del teniente e incluso te dejé más trabajo al ofrecerme a que nuestra división se hiciera cargo de parte del trabajo de la 5 división. En realidad, me preocuparía si lograras hacerlo todo. Es un poco lamentable que la 13 división se quede sin un teniente otra vez. Kisin levantó una ceja con curiosidad e intentó hacer una sugerencia. Capitán, entonces, como teniente anterior, ¿puedo darle una recomendación? Jushiro sonrió, ya que sabía a quién nominaría Kisin. Bueno, también estaba pensando en Rukia. Kisin sonrió y asintió. ¿Era tan obvio? Jajaja, bueno, con lo cercanos que son ustedes dos no fue difícil de adivinar. Y con tu ayuda ella ha mejorado mucho. Incluso llegó a ser oficial de 5 To asiento. Definitivamente no le faltan habilidades. Lo único que le falta es suficiente mérito y experiencia para ascender de rango, pero con todo lo que ha sucedido y con su personalidad diligente creo que sería una buena teniente. Monseñor, especialmente porque le das tu sello de aprobación. Tendré que hablar con ella cuando regrese. Fue entonces cuando Kyoraku intervino en la conversación. Llama, Shin-chan. Felicidades, felicitaciones. Siempre tuve la sensación de que lo tenías dentro, pero honestamente todavía estoy un poco sorprendido de lo fuerte que te has vuelto. Primero Itsugaya-kun se convirtió en capitán, y ahora tú y Tsunayashiro-kun se convirtieron en capitanes al mismo tiempo. Tienes un buen grupo de amigos. Antes de que Kisin pudiera responder, el sonido de la voz de Byakuya resonó detrás de él. Shigetsu Kisin se giró para encarar al estoico capitán y notó la expresión facial contorsionada que estaba haciendo. Byakuya permaneció en silencio durante varios momentos antes de que finalmente lograra decir: te permitiré ver a Rukia, pero no sobrepases tus límites. Incluso si ahora eres un capitán. E incluso si ustedes dos están saliendo, su voz sonó más como un gruñido asesino hacia el final, ya que no le dedicó otra mirada a Kisin antes de salir de la habitación. Kisin simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, ligeramente divertido por la actitud de Byakuya. Bueno, creo que es un poco tarde para hablar conmigo sobre límites, pero no es que él necesite saber lo que pasa entre Rukia y yo. ¡Bam! Se oyó el sonido de Yamamoto golpeando el suelo con su bastón mientras miraba a todos los que todavía se encontraban en la habitación. Basta de perder el tiempo. Hay asuntos urgentes que deben abordarse. Todos ustedes pueden reunirse cuando el asunto con los Bones haya terminado. Kyoraku y Yukitake se miraron con disculpas mientras que Kisin se encogió de hombros y salió. El primer lugar que se detuvo a visitar fue el cuartel de la 3 División. Se quedó de pie justo fuera de la entrada contemplando la nostálgica vista, ya que una vez había sido miembro de la división cuando se inscribió por primera vez como miembro oficial del GOTEI 13. Había una fila de columnas de color bronce que sostenían un alero del techo que conducía a la entrada del cuartel con la insignia de la 3 División encima de ella denotada por el símbolo de un diamante con 3 líneas horizontales negras en el interior. En el momento en que puso un pie dentro del terreno, fue recibido por los 200 miembros aproximados que componían la división. Sus voces fuertes y algo sincronizadas resonaron por todo el cuartel mientras todos decían respetuosamente: «Saludamos al capitán Shigetsu». Kisin simplemente se quedó de pie y sonrió divertido a todos los que estaban frente a él. ¿Qué, entonces ya sabían que era yo? Bueno, ahí va la sorpresa. Fue entonces cuando varios miembros de la división dieron un paso adelante y comentaron amablemente: «Recibimos la noticia de que se ha designado un nuevo capitán para la 3ª división hoy temprano». Sí. Todos nos preguntábamos quién sería, pero nos quedamos en shock cuando nos enteramos hace 2 horas de que serías tú, Kishia. Me refiero al capitán Shigetsu. Lo siento. Es una vieja costumbre. Todavía tengo que sacarme de la cabeza que ahora eres el capitán y no el oficial de 3er asiento como lo eras en el pasado. Sí, es cierto. Por Dios, ha pasado mucho tiempo desde que regresaste aquí, capitán. Al principio estábamos nerviosos, preguntándonos si el nuevo capitán sería competente, pero contigo cerca no hay necesidad de preocuparse. Sí, puedes decir eso otra vez. Kisin simplemente sacudió la cabeza divertido ante las bromas entusiastas de todos y estaba a punto de decir algo cuando el sonido de la voz de Kira se unió. Capitán. ¿Estás aquí? Por favor acepta mis disculpas por llegar tarde. Kisin giró la cabeza y notó la expresión algo nerviosa de Kira. Hola, Kira. Ha pasado un tiempo. No hay necesidad de estar tan ansioso. Kira inmediatamente enderezó su postura y asintió. Sí, capitán.
Cierto, felicitaciones capitán. Por su ascenso a capitán. La voz de Kira se apagó un poco hacia el final cuando notó el color rojo carmesí del interior de la Ori de Kishin. Al notar el extraño comportamiento de Kira, Kishin preguntó, ¿pasa algo malo? No. Kishin siguió el rastro de la mirada de Kira y supo al instante que había llamado la atención del teniente. Entonces te diste cuenta. Bien, sé que el color solía ser verde primavera, pero mientras yo sea capitán, el color de la división cambiará a rojo carmesí. Ese sí, respondió Kira torpemente. En realidad no le importaba, pero pensó que era un detalle extraño al que Kishin había prestado atención. Kishin sonrió y echó otra mirada a todos los miembros de la división antes de decir, si bien me gustaría quedarme y ponerme al día con todos, estoy seguro de que ya todos han sido informados sobre nuestra tarea actual, ¿correcto? La expresión de Kira se tornó seria inmediatamente y asintió. Sí, capitán. Estamos listos para unirnos a la búsqueda de los Bount. Solo dé la orden. Kishin asintió con la cabeza en señal de aprobación ante la rápida organización de Kira. Genial. Kira, quiero que tomes un grupo de 5 miembros de la división y te dirijas al norte para comenzar la búsqueda. Tercer oficial Togakushi Riku, quinto oficial Gori Takatsuna y sexto oficial Katakura Asuka, cada uno de ustedes también liderará un grupo de 5 miembros de la división y se dirigirá al norte. Desplieguen su formación para aumentar la distancia de búsqueda. ¿Entendido? Sí. Todos saludaron rápidamente y obedecieron las órdenes de Kishin. Sin perder un segundo, todos se dispersaron hacia el norte del Rukongai para comenzar la búsqueda de los Bones. ¿Qué pasa con nosotros, capitán? Preguntó un oficial derribado llamado Seko Shinta mientras estaba con el resto de la tercera división no movilizada. Kishin les echó un vistazo a todos antes de dar su orden. Ustedes quédense aquí y mantengan las cosas en funcionamiento en los terrenos de la división. Dado que actualmente no hay un cuarto oficial en la división, el siguiente a cargo es el séptimo oficial en funciones. Después de escuchar la confirmación verbal de todos de que habían entendido su orden, finalmente se dio la vuelta y abandonó el cuartel. Con un rápido movimiento de Sudenrei Shinki, rápidamente localizó la ubicación actual de Rukia. Qué raro. Está en algún lugar del norte del Rukongai. Senpai debería tener más información sobre los Bount que yo, así que todo este asunto se resolverá más rápido si le pido su opinión. Una sonrisa divertida se dibujó en sus labios mientras pensaba en cuál sería su reacción cuando lo viera. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, se detuvo y notó la afluencia de Reiatsu caótico proveniente de la 2A división. Como ahora era el capitán de la 3A división, la distancia entre su cuartel y el cuartel de la 2A división no era demasiado grande. Reiatsu, ¿una batalla? Parece que hay algún tipo de problema en la 2A división. Y ahora, precisamente. ¡Qué extraño! Detuvo momentáneamente su decisión de dirigirse en dirección a Rukia y en su lugar corrió hacia los terrenos de la 2A división, pero cuando se acercó al lugar donde sintió el caos, frunció el ceño cuando se le ocurrió una idea. ¿El nido de gusanos? No puede ser una coincidencia. Yushiro dijo que capturó a Ramtao esta mañana y que está conectada con los Bones. ¿Alguien está tratando de liberarla? En el momento en que llegó al lugar del conflicto, encontró a Yushiro de pie sobre una pila de cadáveres. Una expresión sombría era evidente en el rostro de su amigo, lo que le indicaba que Yushiro no estaba contento con el resultado. Fue entonces cuando Yushiro se dio cuenta de su presencia. Kishin? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba a punto de salir a buscar a los Bones cuando sentí el ruido de una pelea en la 2 división. La 2 división es el hogar de los Onmitsukido. Me resulta difícil creer que la gente haya podido infiltrarse tan profundamente en el cuartel sin ser detectados, pero a juzgar por el aspecto de sus ropas parecían ser asesinos expertos. Yushiro asintió con una expresión solemne. Sí, cuando se dieron cuenta de que no tenían la fuerza suficiente, se suicidaron. No pude obtener ninguna información de ellos. Kishin frunció el ceño y miró fijamente los cadáveres. Qué extraño, ¿los persiguieron hasta aquí o los encontraron aquí? Yushiro también frunció el ceño y respondió. Los encontré aquí. Intentaron entrar en el nido de gusanos. Kishin, ¿no crees? Kishin asintió y se quedó mirando la entrada de la cueva que conducía al nido. Sí. Creo que estás pensando lo mismo. No puede ser una coincidencia que enviaran asesinos aquí el mismo día que capturaste a Ramtao. Parece que alguien la quiere muerta.
Y estos asesinos, no sé mucho sobre los Bones, pero no parece probable que fueran ellos quienes los contrataron. Yushiro asintió con la cabeza. Estaba pensando lo mismo. Si bien no sabemos cuáles son los objetivos de los Bond, sigue siendo un hecho que no tendrían la influencia para contratar asesinos tan hábiles como estos que fueron capaces de burlar la seguridad del perímetro de Onmitsukido. Es cierto, pero no olvides que la seguridad es un poco deficiente ya que las fuerzas de la 2A división están ligeramente dispersas en las 4 puertas del Seireitei. Aún así, para llegar tan lejos y dirigirse directamente al nido de gusanos, parece que esta persona Ramtao que capturaste tiene más de lo que parece. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No tienes que buscar a los insurgentes en el norte del Rukongai? Ya envié a algunos de los miembros de mi división. Estaba a punto de participar también, pero, echó un vistazo a los guardaespaldas heridos que normalmente protegían el nido de gusanos y luego a los asesinos muertos antes de continuar. Parece que esta Ramtao es más interesante de lo que pensaba. Que alguien contrate asesinos para matarla en el momento en que reapareció significa que sabe algo que alguien no quiere que otros descubran. Creo que iré a hablar con ella. ¿Eh? ¿Vas a venir? Entonces iré contigo. Kishin negó con la cabeza. Primero tienes que limpiar los cuerpos. Luego, refuerza la protección alrededor del nido de gusanos. Ya que alguien quiere a Ramtao muerta, entonces es una razón más para que trates de mantenerla con vida. Inesperadamente, ella es alguien importante. Yushiro suspiró y asintió con la cabeza, un poco triste. Está bien. Me toca hacer el trabajo pesado otra vez. Kishin simplemente le dio unas palmaditas en la espalda a su amigo. Gracias. Sin perder el ritmo, entró inmediatamente al nido con una mirada curiosa en sus ojos. Ramtao, ¿eh? ¿Exactamente qué secretos estás ocultando? Pensé que ella era solo alguien que creó a los Bones, pero, parece que está sucediendo algo más interesante. Miscelánea. Bueno, ¿qué pasa con el intento de asesinato contra la vida de Ramtao? ¿Quién la quiere muerta? ¿Y Rukia ha vuelto a la Sociedad de Almas en algún lugar del norte de Rukongai? ¿Cómo acabará el asunto con los Bones? ¿Cómo reaccionará Rukia al ver el Aorir el nuevo capitán de Kishin? Hasta el próximo capítulo, donde algunas respuestas arrojarán algo más de luz sobre el mundo en el que se encuentra Kishin. Oken, llave real. El método con el que se puede abrir el camino al Palacio Real donde reside el Rey de las Almas. Las condiciones necesarias para crear una son una zona espiritual enriquecida de al menos media milla espiritual de radio, 1 milla espiritual de ancho, y el sacrificio de 100.000 almas. Tierras salvajes. Tierras inexploradas y sin desarrollar más allá del perímetro de los 80 distritos del Rukongai. Tekaiketsu, postes de unión que cambian el mundo. Una variación del Senkaimon a una escala mucho mayor donde se erigen 4 pilares gigantes en 4 esquinas diferentes reemplazando el espacio interior con el espacio de un área diferente. Garganta barra cavidad negra. Vacío entre mundos que es utilizado principalmente por los Oyous para viajar entre el mundo de los vivos, Hueco Mundo y la Sociedad de Almas. Kido, Camino del Demonio. Bakudo 61. Rikujo Koro, 6 varas de luz, Bakudo 75. Gochutekan, penetración de los 5 pilares de hierro, Bakudo 80. Soda Iseki, gran repulsión, capitanes barra tenientes barra 3. 4. 5. 6 oficial, último, primero, 1. Yamamoto Genryu Saishi Hekumi barra Sasaki Bechohiro 2. Soy Fon barra Omaeda Marechiyo barra Shio Injushiro 3. Chigetsu Kishin barra Kiraizuru barra Togakushi Riku barra Gori Takatsuna barra Katakura Asuka 4. 1 Anaretsu barra Kotetsu Isane 5. Amada Isusuke barra 6. Kuchiki Byakuya barra Abara y Renji 7. Komamura Sajin barra Ibatetsu Zaemon 8. Kyoraku Shunsui barra Isenanao 9. Tsunaya Shiro Kinji, Kido Commander, barra Isagi Shuei 10. Itsugaya Toshiro barra Matsumoto Rajiku 11. Zaraki Kenpachi barra Kusaji Shiyachiru 12. Kurotsuchi Mayuri barra Kurotsuchi Nemu 13. Ukitake Jushiro barra. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.